grabación, pero no lo estoy grabando. Es triste, ahí empezó a grabar. Recuérdamelo porque yo estoy Si menos no, 10. hacerle un pantallazo para que quede en el video por las dudas. Dale, vamos a decirlo, un pantallazo de esto, ¿qué sería? A ver, teníamos un problema que decía que necesitaba un depósito con base cuadrada sin tapa y con un volumen de 216 metros cúbicos. Esto está mal. Entonces, hacemos un pequeño gráfico para orientarnos. La idea es que entonces hay una figura en 3 dimensiones, donde la base es un cuadrado, y tiene una altura que desconocemos, porque no nos da datos de la altura que tiene. Como la base es un cuadrado, si a uno de los lados del cuadrado lo llamamos x, como una medida que queremos averiguar, el otro lado también va a medir x, porque el cuadrado tiene todos sus lados iguales. Y a la altura le vamos a llamar una nueva medida, una nueva variable, que va a ser y. Eso va a ser la altura que tiene mi depósito. Bien, esas serían, digamos, las medidas que tengo. Si yo le quisiera calcular el volumen a este depósito, como tiene una forma de un paralelepípedo o de una figura regular, porque la base es un cuadrado, lo que tendría que hacer es multiplicar las 3 dimensiones que tiene, lo que sería alto por ancho por largo. Por lo tanto, el volumen se calcularía siendo x por x por y. Sin embargo, a mí me dice que este depósito no es que puede tener cualquier volumen, el que yo quiera. Me fija un volumen de antemano. Me dice que quiere que tenga 216 metros cúbicos. Entonces, esa fórmula de volumen que acabo de calcular, que era x cuadrado por y, la voy a tener que igualar a 216. Porque no importa las medidas de x y de y que yo termine calculando, esto se tiene que cumplir. El volumen tiene que ser fijo, 216 metros cúbicos. Bien. La información que sigue, que dice que se quiere construir la base, que cuesta 80 pesos el metro cuadrado, y las caras laterales, que cuestan 40 pesos el metro cuadrado, ya me hablan de una función costo, porque está hablando de un precio expresado en metros cuadrados. Entonces, hacemos una separación de las caras que tiene esta figura, la base por un lado, que es un cuadrado, y las caras laterales, que por otro lado son rectángulos. ¿Sí? Para calcular el área de un cuadrado, lo que se hace es hacer lado al cuadrado, y el lado medía x. Entonces sería x al cuadrado. Para calcular el área de las caras, como son rectángulos, se multiplican las 2 dimensiones que tiene para calcular lo que es x por y. Entonces, el área de una sola cara sería x por y. Bueno, pero resulta que este depósito tiene como cara en la base tiene un solo cuadrado. Tendría dos si tuviera la tapa, pero la tapa me dice que no la tiene, porque me la aclara el problema. Entonces tiene un solo cuadrado, por lo tanto cuando tenga la fórmula del área del cuadrado voy a tener que multiplicarla por 80, porque era lo que costaba el material para hacer la base. En cambio, caras laterales tiene 4 para cerrar el depósito. Entonces yo tengo que multiplicar el área de cada una de las caras laterales, que son rectángulos, por 4, porque son 4 caras, y por el costo del material para hacer cada una de esas caras, que son 40 por metro cuadrado. Por eso, como esto me da los metros cuadrados, lo multiplico por 40. Bien, acá tengo un pequeño sistemita, si quiero llamarlo, donde uno es una función, que es esta es la que quiero minimizar. Esta es la que quiero minimizar. Pero para minimizar esa función, mi problema es que tiene dos variables. Entonces, de la restricción, de esto que el volumen tiene que ser 216 metros cúbicos, puedo despejar una variable en función de la otra. Por ejemplo, la y en función de la x. ¿Para qué hago eso? Para hacer una sustitución y conseguir una función que ya no tenga dos variables, tenga una sola, que es la x. Porque esa sí la sé derivar. Entonces, cuando sustituyo la y por 216 sobre x cuadrado, esto, consigo mi función costo en función de una sola variable. ¿Sí? A partir de eso, derivamos. ¿Para qué? Para hallar los puntos críticos. Y en el momento que igualemos a cero, vamos a estar hallando eso que se llaman los puntos estacionarios. Resolvemos la ecuación por un camino o el otro, que son análogos, y nos da que la x tiene que valer 6. Ese valor de 6 no podemos identificar si es máximo o mínimo, tenemos que clasificarlo. Porque hasta ahora, hasta este momento únicamente sería un candidato a máximo o mínimo. Candidato. O sea, podría ser tanto un máximo como un mínimo, podría inclusive no ser nada. Por eso hacemos el cuadrito, ese cuadro que analiza el signo de la derivada, para identificar si es un mínimo o no, y efectivamente, cuando lo terminamos de analizar, es un mínimo que podemos justificar, que no solamente es relativo, porque este cuadro ayuda para encontrar mínimos relativos, sino absoluto. O sea que ya tengo una de las medidas, tiene que medir 6, como la otra medida
se calculaba por el despeje que hicimos al principio haciendo 216 sobre x cuadrado, y ya tengo el valor de x, la x tiene que valer 6. Reemplazando, acá no, obtengo que la medida en y también tiene que medir la altura, llamemos si quieren esto altura, si les sirve, esto, y estas son las medidas que dan el ancho y el largo. No sé si sirve eso, esa aclaración ya, pero digo, también da 6. Esto sería el ancho, esto sería el largo. O la profundidad también llamada. Bueno, entonces, ante estas cosas, ya tenemos las medidas que tiene que tener mi caja, pero quiero saber el costo. Entonces, ese 6 voy a tener que reemplazarlo en la función costo original. Y al reemplazarlo en la función costo original, que lo hacemos por acá, eso nos termina dando 8.640. Entonces, efectivamente, las medidas del alto es 6, del ancho es 6, del largo es, o la profundidad es 6 metros, y el costo de realización de los materiales para hacer este depósito van a ser 8.640 pesos. ¿Se entendió? Sí. Bien, ahí está. ¿Otro problema? En el 20 en el 33, Sí, eh, yo lo voy mirando. sí, yo lo hice, pero no sé si hice bien, porque eh, pedía el costo y el precio de venta, y después en la segunda, en el punto B, la ganancia. Sí, vamos a Ahora, ver. yo usé la fórmula del precio de venta, pero después Sí. saqué la de ingreso, y ahí se me hizo más largo y no sé si hice bien, porque A ver, vamos a. Creo que si me acerco. Sí. Bien. Entonces dice: en un modelo económico, el precio de un artículo se rige mediante la ley de demanda, que depende de la cantidad de Q, esos, de artículos producidos, dada por. Bueno, y acá me relaciona el precio por la cantidad, que es una fórmula cuadrativa. Además, el costo de realización se da, y me dice cuál es el costo de realización según la cantidad. Supongamos que la mayor producción es posible, es de 15 artículos. O sea que Q, ya me lo está limitando. ¿De dónde a dónde va Q? de 0 a 15. De 0 a 15. Exacto. Puedo no producir nada o máximo puedo producir 15. Y ahí me dice, determinar el costo de fabricar 8 artículos. O sea, tengo la función costo, o sea, simplemente tengo que hacer C de 8. Que eso creo que no tuviste problemas, Carlos, así que no creo que indague mucho. No, no, dio 405. Bueno, Carlos me dice que acá dio 405. Sí, a mí también. El precio de venta, en ese caso, bueno, tengo que reemplazar el 8. ¿Cuánto dio esto, Carlos? Si lo tenés ahí. 53,73. No sé qué. Bien. Sí. Y yo te estoy creyendo ciegamente, Carlos. ¿Alguien más lo hizo, chicos? Para confirmar Sí, esto. a mí también me dio. Perfecto. Y por último me dice, y la ganancia que le queda en tal caso al fabricante. La función ganancia es la función beneficio, básicamente. Entonces, todos sabemos ya a ver, que la función beneficio, que va a depender de la cantidad, parece, se sale haciendo ingreso, según la cantidad, menos la función costo, según la cantidad. Vamos a escribir la función beneficio para decir cuál es. ¿Cómo sería entonces la función beneficio en este caso? ¿Cómo quedaba? ¿Cómo ¿Cómo quedó? queda? Sí, A mí me quedó menos un quinceavos de Q al cubo, ok, menos 3 medios de Q cuadrado, más 20Q menos 5. ok. Me parece algo raro ahí, Carlos, porque a ver, pará. ¿Menos un quinceavo de qué me dijiste? Q al cubo. Ah, Q al cubo, perfecto, no te dije nada entonces. Porque uno sabe que, acá estamos escribiendo cómo quedaría la función beneficio. El ingreso era precio por cantidad, donde el precio es esta función de acá, ¿no? Es 70 menos 3 medios de Q menos 1 sobre 15 Q cuadrado. Ese es el precio que está acá, ¿no? Eso hay que multiplicarlo por la cantidad
y eso hay que restarle la función costo. Y el arreglo que me está diciendo Carlos es el que ya acomodó las cosas. Y acá sería menos 50Q más 5. Pasa que me había generado la duda si usar directamente la fórmula esa del precio en función de cantidad en lugar de ingreso, porque Sí. si ya estaba en función de la cantidad y el ingreso también es función de la cantidad, y ahí se me hizo la confusión. Ah, yo hice esto, hice 53,73 menos 405 y me dio un número negativo. Lo Claro, que pasa es que te faltó hoy multiplicar por la cantidad, ahí, Ana. claro. O sea, si vos querés calcularlo directamente con esto, el beneficio, o sea, si vos querés exactamente calcular el beneficio para 8 artículos, lo que tenés que hacer es el 53,73, que es el precio por un solo artículo vendido, por 8, porque vos estás vendiendo 8, menos el costo de hacer esos 8 artículos. Y esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Sí? Que es lo mismo que esta fórmula, pero llevado a un valor solo, ¿no? Y eso daría, para ponerlo, en verdad me pide esto, ¿no? El problema, el ejercicio en realidad me está pidiendo esto. Eso de escribir la función beneficio en general es para practicarla nada más. Esto de escribir la fórmula general. Y probablemente porque en los próximos pasos tenga que usar esta función ganancia o beneficio. Simplemente por eso. A ver, hago esa cuenta para tener el dato nada más. Esto daría 24,84. O sea, esa sería la ganancia, el beneficio con 8 artículos. Creo que le llama 8 productos, 8 artículos. Bien, y esta es la función que Carlos estaba acomodando, que como digo, para ese ítem en realidad no era necesario acomodarlo. Esto de expresar la función beneficio ahora es simplemente por lo que va a venir después, seguramente. Vamos a agarrar este igual acá. Bien, y acá es donde Carlos me decía que esto quedaba como menos 1 sobre 15 Q al cubo, quedaría menos 3 medios de Q cuadrado, después quedaría más 20 Q menos 5, muchos signos negativos ahí acá, ahora que lo veo. Ok, pero es así. Bueno, esa es la función beneficio en general, ¿no? Que en este ítem en realidad no la necesito, o sea, en el ítem A, si esto no lo quería calcular, no pasaba naranja. Estaba bien. Bien, el ítem B dice, escriban una fórmula que permita calcular la ganancia en términos de la cantidad. Bueno, ahora que lo veo, ese es nuestro ítem. Bien. Ese es el ítem B. Determinen las condiciones para las cuales se optimiza la ganancia. ¿Qué significaría optimizar la función ganancia? ¿Calcularle un mínimo o calcularle el máximo? ¿Las dos cosas? No, Máximo beneficio. el máximo beneficio. O sea, si Pero, vos sos un productor, tu objetivo, porque uno cuando habla de trabajo con la función beneficio se pone del lado del productor, del que tiene el negocio, ¿no? Y uno quiere maximizar sus ganancias, como bien dijeron ahí. ¿Qué, Carlos? Me estabas preguntando algo. No, no dije nada. Ok, entonces, lo que buscamos, lo escribo acá, buscamos maximizar las ganancias por el beneficio. Si quiero, lo mismo de siempre, ¿no? Si quiero maximizar las ganancias de la función beneficio, ¿qué voy a hacer con esta función? ¿Qué le voy a calcular? la derivada. La derivada. Entonces, derivamos la función beneficio, B de Q. ¿Cómo queda la derivada? Vayan cantándomela. B' de Q Queda menos un quinto de Q cuadrado, menos un quinto de Q cuadrado, totalmente, menos 3Q más 20. menos 3Q más 20. Genial. Ahí me faltó el más 20. Ok, ahí estamos. Vamos a acercar un poquito porque está muy lejos. Bien, y esto derivamos, ¿por qué? Porque ahora vamos a buscamos los puntos estacionarios. Lo mismo que dijimos antes, igual a la derivada a 0. Bien, buscamos los puntos estacionarios, esto lo agarro, esto lo corro un poquito, que significa igualar la función beneficio a 0.
Es decir, estoy igualando una cuadrática a 0, que por ahí en vez de copiarla, la podría copiar. Ya que estamos usando la tecnología. Bien, estamos haciendo esto. Ok, esto es lo que está de este lado, y eso estoy igualado a 0. Bien, ¿qué es usar la fórmula resolvente, básicamente? Si quiero, puedo tratar de acomodarlo un poquito, pero creo que si ya usamos la fórmula resolvente de acá, lo podemos hacer. ¿Lo hiciste, Carlos? Sí, uno me dio -20 y el otro 5. Ok. Entonces, acá me dice Carlos, que hizo la fórmula resolvente. ¿Quieren que la haga o todos seguían cómo hacer la fórmula resolvente? ¿Chicas? Sí, sí, nos guiamos. Ok. Entonces no perdamos tiempo con eso. El -5 lo voy a poder tomar. No, porque ¿Sí o no? tiene que ser mayor a 0. Porque es una cantidad. O sea, no pueden haber cantidades negativas. Este es absurdo. Bueno, absurdo o ridículo, como quieren llamarlo, porque la cantidad es positiva. O 0. Lo dijimos al principio del problema, eso de hecho. Dijimos acá que la cantidad estaba entre 0, fíjense, ¿dónde está? Entre 0 y 15. O sea, tampoco podría ser, si Carlos tiene razón con sus raíces, tampoco podría ser 20. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, No, no, al bien. revés, -20 y Perdí yo 5. entonces, Carlos. Pará. Vamos acá a. Este lo vamos a copiar. Este lo vamos a borrar. Vamos a pegar eso por allá. -20. Este es el tachado. Y acá tenemos un 5. Un hermoso 5. Ok, ahora sí tiene sentido. Bien, podría darse la otra situación, ¿eh? Ojo, no crean que no podría darse que las dos raíces me caen fuera de la región que estoy analizando. Si aparece un problema lo voy a aclarar mejor todavía. Bueno, entonces, pero este 15, perdón, este 5, es un candidato, voy a escribir con el candidato a extremo. Pero yo no lo puedo garantizar que es un extremo realmente. Es un candidato. ¿Qué hago para terminar de decidirlo? Si eso no es. El cuadro con los intervalos. Entonces armamos el cuadro, venimos acá, armo el cuadro, trazo. El único punto, todo esto empieza en 0, todo eso digo el único. Acá está el 5, y esto únicamente llega hasta 15, porque más de 15 unidades no puedo fabricar. Entonces, esto me separaría en dos intervalos, el que va de 0 a 5, el que va de 5 a 15. Bien, acá yo tengo, por lo tanto, mi función beneficio, que esta vez se llama así, la escribo con color, la derivada del beneficio según la cantidad, y tengo que sacar conclusiones para la función ganancia o beneficio original, no la derivada, ¿no? Entonces, esto es un representante. ¿Cuál puede ser un representante de este conjunto? 1. ¿Y de acá? El 6. ¿Cuál? Un 6, sí. No sé si quiero, creo que escuché un 6 ahí. Y entonces, ese 1 y ese 6 lo tengo que reemplazar en la función beneficio derivada. O sea, esta de acá. ¿Cuánto da cuando reemplazo ahí el 1? Insisto, no me interesa el número, me interesa el signo nada más. ¿Positivo o negativo? Positivo, creo. Da positivo. Fíjate que si reemplazás el 1 te queda menos un quinto, que es un valor más chico que 1, menos 3, o sea, menos 3, así fuera menos 1, daría menos 4. Y si le sumás 20 a menos 4, queda re positivo. O sea que acá tenemos un re positivo. Esperen que me corro por abajo. Dejamos la función por ahí, así se ve. Cada positivo. ¿Y en 6? Ahora ya no es tan seguro, porque fíjate, si pones un 6 acá, 3 por 6, 18, negativo. 20 menos 18 da 2. Si este número es un número negativo más chico que 2, o sea, más chico que menos 2, mejor dicho, ya está, es negativo. ¿Qué me dicen? ¿Positivo o negativo? Si no, reemplacen con. Yo estoy haciendo un análisis sin calculadora. Si no, reemplacen y se van a dar cuenta. Negativo. Es negativo.
Totalmente. Otra forma de haber sacado el positivo al negativo sin necesidad de tener que hacer cuentas es haber pensado que justo como la derivada nos dio una parábola que tiene raíces en -20 y 5, y como es una parábola triste, porque tiene entonces la gráfica de la parábola es una cosa así. Entonces eso significa que antes de 5, por ejemplo, entre 0 y 5 es positivo, y después de 5 es negativo, que es lo que nos pasó. Ese es un análisis sobre la derivada que no habla de la función original, que esto lo discutimos en la clase pasada ante una consulta que había hecho Ana, de que se confundía la derivada Eh, con... no sería entre, no habría que sumar ahí 20 más 5 y dividirlo 2 y ahí sería el vértice. Claro, pero ese sería el vértice si cae dentro de la zona. Yo no sé si el vértice cae dentro de la zona de entre 0 y 15. Ah, Ok. Eh, vamos a esto. Además, esto pensá que esto estoy hablando de la derivada ahora, no de la función original. ¿Sí? Yo no quiero calcularle el máximo a la derivada, Carlos. Es lo que no, me es solo para sacar el signo. Yo lo había hecho así también gráficamente, para hacerlo más rápido. Lo importante entonces ahí es que acá al medio, entre -20 y 5 es positivo. Y después de 5 es negativo. Que es lo que me interesa, si no quiero hacer la cuenta, ¿no? Si no hago la cuenta y me va a dar lo mismo. Bien, y ahora vamos a la conclusión, sí. No de la derivada, sino de la función original. ¿Qué pasa entre 0 y 5 con la función? ¿Crece o decrece? Crece. Crece. Acá crece, acá decrece. Entonces en 5 tiene Máximo relativo. que al final termina siendo absoluto, Absoluto. máximo. Claro, relativo, pero puedo concluir que como siempre a izquierda sube y a derecha del 5 baja, es un máximo absoluto. Bueno, y justamente yo estaba buscando el máximo, ¿no? Porque yo tenía una función ganancia que la quería maximizar. Luego, vamos a responder lo que dice el problema, ¿no? El problema lo que me pide es, determine las condiciones para las cuales se optimiza la ganancia. Entonces, en respuesta al C, vamos a ponerlo acá. Salud. Salud. No fui yo encima, ¿eh? Bueno, pero bueno, vamos acá. Ponemos, entonces finalmente, lo ponemos con algún color. Se fue. Algún color. Dice, la ganancia se maximiza en ¿cuántas unidades? 5. En 5 unidades. Y nos provee, esto no me lo está pidiendo, pero lo podemos arreglar, una ganancia. ¿Cómo calculo la ganancia que obtengo para esa situación? Reemplazan la original. Sí. Y la original, pero que quiero poner un color que se vea, no sé, bueno, este medio raro. Y se reemplaza en la original. La original es esta. Bueno, podemos hacerlo rápidamente, simplemente para terminar el ejercicio y dar todo lo que podemos dar. ¿En cuánto se maximiza? En 5, ¿no? Yo puse C, me parece, ¿no? Ah, en 5, 5. Pensé que el 6 nos había dado el anterior. Ok. Menos 3 medios por 5 al cuadrado. 20 por 5 menos 5. Ok. Y esto termina dando 49,16. Una miseria. Sí. Sí, está bien. Entonces listo. Y esto termina dando, no sé si está midiendo miles de pesos o algo, pero es muy triste la ganancia. 49,16 periódico. Y bueno, nada. Si está miles de pesos, va a ser miles de pesos. A ver, me fijo simplemente de curioso. ¿Cierto? Se rige entre la ley de demanda y la cantidad de artículos. No, ni siquiera dice No si es dice. pesos, dólares, nada. Bueno, no dice nada. Bueno, queda ahí. Ya que no sabemos la unidad. Bien, y esa es la conclusión. ¿Alguna pregunta del ejercicio? Son todos muy parecidos, si se dan cuenta, ¿no? Lo que sí, digamos, la complicación del ejercicio no es conseguir el máximo o el mínimo. Porque una vez que vos tenés la función, la derivás, que conseguís las raíces, esos candidatos los terminás de decidir con la tabla y terminó. Digamos, el problema es cómo llegar a la función que vas a analizar.
Por ejemplo, el problema del ejercicio anterior no era el ejercicio en sí mismo, la resolución. Una vez que tenés la función fija, ya va por un tubo esto. Es como que siempre sigue el mismo camino. Siempre el análisis es el mismo, los cálculos son parecidos. El tema es siempre, digamos, encontrar la función a maximizar o minimizar. Y reconocer y darse cuenta si la querés maximizar o la querés minimizar, ¿no? Eso también es importante. Yo como decía que se optimiza la ganancia y perdón, el tema tenemos ahora se llama optimización, que es buscar máximos y mínimos, dije, bueno, entonces es buscar las dos cosas, pero no, cuando es en un problema económico, optimizar es buscar el máximo beneficio, entonces. No, la idea sería, si vos tenés una función ganancia, como digamos, productor, ¿qué la querés, maximizar o minimizar? Maximizar, Si tenés una función costo, minimizar. por eso, no es que siempre optimizar significa usar el máximo. Optimizar significa hacer producir el mayor rédito hacia vos. Eso es optimizar. ¿Sí? En el caso de una función costo va a ser minimizarla, en el caso de una función ganancia va a ser maximizarla. Vos eso querés obtener el mejor resultado, el que más te beneficia a vos. Eso es optimizar. Bien. Ok, perfecto. Consulta chiquita, ¿siempre la derivada baja a un grado de la función? Si es un polinomio. Ah, Si derivara una función seno, me daría una coseno. Entonces ya no puedo hablar de bajar un grado. O si derivo una función logarítmica, me da 1 sobre x. Entonces, pero siempre que sean polinomios, baja un grado, digamos, la derivada. Eso seguro. está, gracias. No, está bien. Otro ejercicio, porque yo les decía, a Carlos no estaba, me parece, cuando lo dije, que mi idea era empezar hoy con integrales, pero pedí la guía de integrales el fin de semana y todavía no me la pasaron. O sea, no sé si no está lista o se olvidaron, así que voy a tener que preguntar de vuelta. Y o sea que vamos a empezar con integrales el miércoles. Hoy la idea es sacarles las dudas que tengan de este tema, que puedan terminar la parte de estas derivadas de máximos y mínimos. ¿Se acuerdan que yo les mandé modelos de final? ¿No quedaba elasticidad? Y después explicaré elasticidad. Ah, después Después de integral. hacer este repaso, vemos elasticidad, Ah, está. doy un par de ejemplos. No voy a hacer ejercicios de la guía porque son 5 nada más. Si les saco esos 5 ejercicios, se quedan sin hacer nada ustedes. Pero en el PowerPoint incluí unos ejercicios de, ¿cómo se llama? De elasticidad, que no es un concepto difícil, ¿eh? Es fácil, pero digo, los de la guía no los quiero hacer todavía, de última los haré la clase que viene al principio, para sacar dudas, pero no ahora, porque si no, no van a tener con qué ejercitar ustedes. Y lo que les decía es que cuando terminamos esta guía, ¿se acuerdan que habían finales que habían quedado donde se tomaba todo el tiempo la derivada? O sea, en todos los modelos de finales que les pasé para el primer parcial para practicar, la mayoría de los ejercicios eran de derivación y de máximos y mínimos. O sea que esos ejercicios, cuando terminemos hoy, si quieren, los pueden hacer también para consultar. Consulta, ¿alguna Dime. vuelta hizo el 35? No, fue lo único que no hice. 35 porque, está. Porque daba un número, ponele que era cuando tenía que sacar el máximo, me daba 40, ponele en la derivada, ¿no? Sí. Y me quedaba menos 3q cuadrado más 40q más, y me daba 0,013, un término ahí perdido. Y nada, no sé, me llamó la atención eso. De hecho, daba casi todo, daba exacto, menos ese valor. A ver, lo copio y lo planteamos, así, de última. Bueno, insisto, ¿no? Lo difícil del ejercicio. ¿Por qué no me está pegando? Vamos de vuelta. Acá. Ahí ya vi porque me daba eso medio raro. Porque el ejercicio estaba planteado en miles de pesos. Sí. Entonces estaban todos en miles de pesos y después estaba el precio de venta en pesos. Y yo lo que hice fue pasarlo a miles de pesos y por eso me quedaba ese 0,03. No sé si hice bien, pero era más que nada eso, la interpretación esa, más que en sí el ejercicio. Pará que no me está pegando la imagen, vamos a copiarlo una vez más. A ver si es un problema. ¿Se está portando mal el recortar? Sí, no, voy a tener que usar la función de recortar. En un segundo. Vamos a recortar.
Vamos acá, vamos a recortar, nuevo, cortamos esto, ok, quedó. Me pegó como 5 veces. Vamos a cerrar de a uno. Ok, espero ahora no. Vamos por ahí. Y me voy a las preguntas que me quedaron en la. Acá. A ver si estaba tildado. Ahora sí te puedo hacer esto. Uno cuando se pone, ahora que estamos más digitales, porque cuando empezamos el cuatrimestre yo me acuerdo que, yo se los dije, cuando empezó toda la pandemia realmente no estábamos preparados para dar clases virtuales. Era algo totalmente evidente. No teníamos las clases digitalizadas, no sabíamos en qué escribir. O sea, yo pasé por 8 pizarrones antes de elegir este. No sabíamos con qué grabar, con qué dar videoconferencias. Era como que era toda una nube de. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hoy por hoy ya más o menos tenemos decidido las guías, las tenemos digitalizadas, las clases también, en cierta medida. Igual de todas las clases, las materias que tomé, es la más tecnológica es esta. Ah, ¿sí? Sí, hay otra que ni siquiera hay clase. Y bueno, es un tema ese. Pero digo, a nosotros yo creo que esto nos, como dentro de lo malo, creo que podemos sacar algo bastante bueno. Yo como docente de una materia y estoy dando otra, y la otra materia prácticamente todas mis clases ya las digitalicé, las tengo en PowerPoint todas. Son clases largas, pero las puedo, además tengo que hacer gráficos en 3 dimensiones, como el que recién hicimos, y ahí los puedo hacer con graficadores. Es como que yo la verdad estoy bastante conforme con lo que dentro de lo malo pudimos hacer. Bueno, yo creo que si ya con el próximo cuatrimestre ya va a estar más encaminado. Además me doy cuenta cuando hacía los primeros PowerPoint que eran un desastre. Yo reviso las primeras clases que hacía y no se entendía nada, era horrible, tenía errores. Ahora es como que ya las cosas que estoy haciendo ya están más pulidas, por lo menos. Ya tengo la herramienta seleccionada. Yo ya sé cómo grabar con el Windows, yo sé cómo pegar, cortar, ya sé el pizarrón que usar. Bueno, ya es como que tengo tantas cosas definidas que, insisto, es como que dentro de lo malo puedo sacar algo bueno. Bueno, vamos al problema. Dice, una fábrica de hisopos, isopnoros, bueno, vende cada caja 13 pesos. El costo total de producir Q en miles de cajas se describe por la función dis, donde C se mide en miles de pesos. Ok, eso es lo que decía Carlos, que se medía en miles de pesos. Dice, determinen el nivel de producción que maximiza el beneficio. El beneficio. Bien, vamos a tener que plantear entonces la función beneficio. ¿Cuál es la función beneficio acá? ¿Y de qué variable depende, no? Y 13 por Q Sí. Entonces, menos la fórmula de costo, 400 menos 20 al cuadrado más Q al cubo. bien. Pero en el producir, ok, genial. Eso es un menos que me salió. Ahí está. Ok, esta sería la fórmula. Este es el ingreso. Pasa que acá el ingreso, si se dan cuenta, está dependiendo de 2 variables: del precio y de la cantidad. Si yo lo escribo acá. Lo que pasa es que el precio es fijo acá, es constante. No es como en el problema anterior que el precio tiene una fórmula a su vez, una expresión. Entonces, nosotros podemos dejar expresado el beneficio únicamente en función de la cantidad. ¿Y cómo va a ser esto? ¿Cómo queda ahora en números, no? ahí está lo que decía, que estaba todo en miles de pesos y el precio. Esto es lo que me decís vos, Carlos, está perfecto Sí. lo que decís. Tenés razón. Sí, es verdad. Esto, o tenés que pasar esto a miles, o tenés que pasar el otro a. Tenés razón. Y eso es raro, pero bueno. Sería 0,013 por cantidad, por caja, ¿no? Menos el otro que sería 400 menos 20. ¿Me entienden todo lo que dice Carlos, que tiene razón en eso? ¿Chicas? Sí, yo sí. Perfecto. Bueno, ese es el problema, ¿no? Que como está en miles de pesos hay que pasar todo a eso, a la unidad de miles de pesos. Si no voy a estar sumando. Y la idea es, dividimos por 1000 esto. Ok. Básicamente, ¿no? Porque, bueno, básicamente decimos una caja cuesta
en regla de 3, ¿no? 13 pesos. Entonces, ahora una caja expresada en miles de pesos, es como que tengo que hacer, bueno, la división de eso dividido a 1000. Miles de pesos. Bueno, y hay que hacer esa, bueno, es una regla de 3 donde tengo que decir qué número me va a quedar para que al multiplicar por 1000 de 13, básicamente. Entonces es como dividirlo por 1000. Bueno, y después de eso, ¿tuviste algún problema, Carlos, o era ese solo? El No, de... era eso solo. Pasa que, claro, Ah, después al ser así, el número así, después quedaba sí, como en la resolvente para cuando resolví la derivada, quedó ahí sí. un número un 40,002 y la resolvente dio menos 0,00032. Y nada, eso. No sonó raro, pero bueno, igual lo demás era como cualquier otro problema. Listo. No, está bien, igual insisto, debe ser un problema también de las unidades que pusieron. Bueno, lo voy a consultar porque estamos corrigiendo estas cosas porque si queda medio agarrado el problema. Así que pregunto. Bien, bueno, no hay ningún problema. Ustedes, chicas, no llegaron, me parece, ¿no? Yo no. No, yo no había llegado. Ok, bueno, lo dejamos igual cuando tienen la respuesta, quieren que lo discutamos, volvemos a retomarlo y bueno, y a verlo desde acá. A ver, bueno, ese es el último. ¿Alguno de recta tangente porque me habían dicho que habían estado practicando o paso directamente a elasticidad? Dígame. Yo tengo una duda con el 32. A ver, vamos al 32. ¿Dónde estás? Andá diciéndome. Ah, es que es el gráfico. Sí. Ok, para que copio esto. Ok, acá. Ahí vamos. Bueno, arriba decía que no trabaja, por eso no lo copié, pero que este es el gráfico de una función f de x. Dice, dado el siguiente gráfico de la derivada de... Ah, perdón. Este es el gráfico de la derivada de f de x. Gráfica de la derivada de f de x. Sí, decime Ana tu pregunta. Más o menos lo aproximé. A ver, pará, vamos a esto primero. Sí, el gráfico no es muy exacto, me querés decir. Claro, entonces saqué ahí unos valores, hice puntos y para sacar la función que pide. Pero pará, esta gráfica que aparece acá es la gráfica de la derivada, ¿no? Sí, Esta es la gráfica de f' de x. Esto que está graficado. Yo no sé quién es f. Y esta es la gráfica de la derivada. Sí. Dice, analicen máximos, mínimos, intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Bien, ¿cuáles son los candidatos a máximos o mínimos? Vamos a escribirlo por acá. cuando cruza por cero. Pasa que, como decía Ana, no tenés que aproximar a ojo porque Ah, no por eso había. que... Bueno, vamos a llevarlo a los valores puntuales, porque para mí está graficado medio... Te entiendo ahora lo que dice Ana, listo. Porque no lo veía hasta que no me acerqué, que estaba lejos. Hagamos de cuenta que pasa por 3 y por 7. Así no. ¿Cuáles serían los máximos y mínimos? Los candidatos a máximos y mínimos, en este caso. Y Sería, yo puse como máximo absoluto menos 3,351 el punto. pero primero digamos los candidatos y ahora decimos quién es el máximo y quién es el mínimo. Los candidatos son Menos 3, 2 y 7 Y sería. menos 7. 3, menos 3 en X y en Y, ¿Cómo ni? porque es un punto, ¿no? Tenés que dar la componente en X y la componente en Y. Ah, yo puse los ceros también. A ver, espérame. O sea, los candidatos, vamos a ponerlo así. Vamos a, digamos nada más la componente en X. Son de X igual menos 3, 2 2 y 7. y 7. Ok, bueno, quedémonos en eso. Bien, ahora hablemos del intervalo de crecimiento. Estos son los máximos y mínimos. Vamos a aclararlo. Espérame que no me quiere escribir. Para F.
para la función f, que todavía no conozco la gráfica y no sé dónde está. Bien. Ahora vamos al otro. Lo otro que me dice es los intervalos de crecimiento de f, de la función que no tengo. ¿Cuál es el intervalo? Bueno, voy a hacer a mano. De crecimiento de la función f. ¿Dónde la función f es creciente? Yo puse de menos infinito a menos 3, Bien, sí, unión de 2 a 7 sería. totalmente. Carlos ya lo captó. ¿Entienden por qué es eso que dice Carlos? No, Porque este es el gráfico de la derivada. ¿Qué pasaba donde la derivada era positiva? ¿Qué hacía la función? Donde la derivada era positiva. A ver, acá lo pusimos, por ejemplo. Cuando hacemos el cuadro y nos dice que la derivada es positiva, ¿qué hace la función original cuando la derivada es positiva? crece, Crece. ¿Y si la derivada es negativa? crece. Exacto. ¿Y donde es cero? Tiene un máximo, un mínimo. Tiene un candidato a máximo mínimo. Eso. Bueno, por eso Carlos dice lo que dice y está perfecto lo que está diciendo. O sea, esta función, que es la gráfica de la derivada, no de la función original, de este lado, de menos infinito a menos 3, es positiva. Y como esta función es la derivada, si la derivada es positiva, me está diciendo que la función original, cuya gráfica no estoy viendo, es creciente en este intervalo. Y también es positiva acá, entre 2 y 7. Por eso sé que la función original es creciente entre 2 y 7. Y es decreciente justamente en los otros valores. O sea, los intervalos de decrecimiento de la función f serían de menos 3 a 2, unión de 7 a más infinito. ¿Sí? Con estos datos, uno si quisiera podría rearmar el cuadro ese que estábamos haciendo, justamente para terminar de decir, no es necesario armar el cuadro, digo, como forma de repetir lo que venimos haciendo, podría armar el cuadro y sacar las conclusiones de cuál es máximo y cuál es mínimo. O sea, porque acá, recordemos, nosotros tenemos la función derivada. Y yo lo que sé, que, bueno, porque lo saco la gráfica, porque lo saco, entre menos infinito y menos 3, la derivada es positiva. Entre menos 3 y 2, la derivada es negativa. De 2 a 7 es positiva, y de 7 en adelante vuelve a ser negativa. Entonces, las conclusiones para la función original, que voy a hacer naranja, que todavía no sé la gráfica, pero sé que tiene la pinta así, es que acá crece, acá decrece, acá crece, acá decrece. Entonces, en este punto, bueno, acá la derivada vale 0, acá la derivada vale 0, acá ese es un 7, la derivada vale 0. ¿Qué conclusión saco para la función original? El menos 3, ¿qué hace la función original? ¿O qué tiene? ¿Un máximo relativo? Máximo relativo. Exacto. Acá tiene un máximo relativo, acá tiene un mínimo relativo. Bueno, y en el otro te vuelve a tener un máximo relativo. Bueno, esa es la data que tengo. No puedo garantizar que ninguno sea absoluto, porque yo no sé en realidad si este punto está más alto que este. Como no tengo la función, como no tengo la f, la f original, no puedo concluir si hay máximos o mínimos absolutos. Perdón, mínimo absoluto estoy seguro que no hay, porque después acá la función decrece sin parar, ¿no? Y por la gráfica se ve que... Ah, no, por la gráfica no puedo decir nada, porque esta es la gráfica de f. No dije nada. Ignórenme en ese momento. Bien, ¿esto se entendió? Sí. Okay. Sí. Y ahora cuando me dice, tracen un gráfico aproximado de f, aproximado, ¿no? Porque uno, como no sabe bien, ¿cómo sería el gráfico aproximado de f esta vez, ¿no? De la derivada. En realidad puedo hacer miles de gráficos, ¿no? No hay uno solo. Lo que es seguro es que tengo que tomar como separadores estos puntos, ¿no? El menos 3
el 2 y el 7. Bueno, por ejemplo, una gráfica, digo, ¿no? Porque como digo, hay infinitas para hacer. Sería que la función crezca, llega hasta este punto, en ese punto tiene un máximo relativo, decrece, va casi acá abajo, llega a 2, en 2 tiene un mínimo relativo, sube de vuelta, va hasta 7, por acá más o menos. Este punto podría estar más alto, más bajo que el otro. Por ahí me conviene hacerlo más alto para que no se malinterprete. Va hasta 7, llega ahí, tiene un máximo de vuelta y después decrece sin parar. Pero no sabemos de qué forma decrece. Podría tener una asíntota horizontal ahí o no, no lo sé. Pero digamos, eso es una gráfica que simula, digamos, lo poco que sé. Dónde crece, dónde decrece y dónde tiene máximos y mínimos. ¿Sí? Ahora, los picos eso de la derivada, el gráfico de la derivada. Este y este. Sí, ¿esos tienen algún motivo, alguna interpretación o no? Sí, pero tienen una interpretación con la derivada segunda, lo que sería la concavidad. Ah, Estos puntos, los puntos donde se anule, donde alcance los máximos y los mínimos, la derivada, son puntos de inflexión. Que como digo, cuando eso no cambia llega. la concavidad sería en Es el... cuando, claro, cuando la función f, la original, pasa de estar triste a estar contenta. Ah, Son esos puntos. ah, Que no los vimos nosotros, pero digo, son eso. Son candidatos a puntos de inflexión. está bien. Entonces acá en el A que preguntaba los máximos y mínimos no se podrían... No se puede calcular el punto. Claro, Se puede decir que hay un máximo en la coordenada de x menos 3, x2 y x7, pero no sabes la coordenada ni. claro, está bien. Ese es el problema. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? Nights. Le hago un cuadrito para que no se mezcle con lo otro. Vamos. No, yo ya no tengo más dudas. Ok. Bueno, ahí le dejo un cuadro como para que digan, bueno, este ejercicio no se mezcle con los otros anteriores. Bueno, ahí está. Este quedó inconcluso. Este lo dijimos que lo vamos a dejar para que lo piensen. Carlos lo que dijo tenía razón en la unidad. Le hago un cuadro nada más para que se diferencie. ¿Sí? Ok. Bien, entonces vamos a lo de la elasticidad. Y acá también voy a hacer una separación más que todo para que no se confunda. Bueno, déjame un segundo, ¿no? Vamos acá. Uy, me salió muy mal eso. No, no lo tomo. Ahí está. No creo que lo tome. No, omitámoslo. Bueno, vamos entonces al de elasticidad. Dejo de compartir el pizarrón, vamos a compartir el PowerPoint para ir al último. Dejamos de presentar y vamos a compartir el PowerPoint que está acá. Ok, vamos a ocultar esto y darle acá. Bien, entonces el último tema, elasticidad de la demanda. Primero que nada habría que aclarar qué hace la elasticidad. La elasticidad de la demanda, que es lo que vamos a analizar, lo que quiere analizar es cómo varía porcentualmente, en realidad, en porcentaje, la cantidad demandada de un bien cuando vos variás el precio en el mercado. O sea, es lo que habíamos hablado al principio. Uno lo que quiere medir es, si vos, por ejemplo, la Coca-Cola, que está, no sé cuánto está, bueno, no tomo Coca-Cola, pero digo, si está 100 pesos y vos la aumentás a 110 pesos, ¿qué repercusión va a ser? Un cambio en el precio, en un cambio en la demanda que tienen las personas de ese producto. Eso es lo que busca analizar la elasticidad, pero lo busca analizar porcentualmente, o sea, en porcentaje. Entonces, ¿se entendió lo que acabo de decir, chicos? Sí. Sí. Genial. Entonces, acá dice, dado un artículo que tiene un precio P, lo voy a leer de acá porque como que lo escribí como para explicarlo así, dado un artículo que tiene un precio P por unidad y Q como el número de unidades que se adquieren durante un periodo determinado de tiempo al precio P. ¿Qué quiero decir? Es ponerle que lo que dije recién, la Coca-Cola está a 100 pesos y Q es la cantidad de unidades que yo adquiero este mes. Yo, a 100 pesos este mes, se vendieron, no sé, 1000 botellas de Coca-Cola de 1,5 litros, por decir cualquier cosa. Si tenemos entonces en ese momento
que yo puedo expresar la cantidad demandada, ¿no? La cantidad que termina ofreciendo Coca-Cola o la gente del producto, como una función del precio. Suponemos que el precio ahora se incrementa en una pequeña cantidad. Esto de que, por ejemplo, pasa de 100 a 110. O sea, el precio pasa de 100, de P, a P más delta P. O sea, se incrementó un poco el valor de ese producto. Entonces, la cantidad demandada, digo incrementó, en aumentar podría haber bajado. Pero digo, nosotros queremos ver cómo se modifica, cuando se modifica un poco el precio, la demanda de la cantidad. Entonces, la cantidad demandada cambiará. Por ejemplo, de Q a Q más delta Q. O sea, por ejemplo, si estaba 100 y si ahora son 110, ponele que pasó de demandarse 1000 unidades a demandarse 900. Luego, la nueva cantidad demandada es igual a, en mi función, reemplazar P por P más delta P, que es el nuevo precio. Entonces, de acá, despejando, por ejemplo, esta Q se puede pasar restando para el otro lado, y me queda que delta Q es lo que valga la función en ese precio, menos la cantidad demandada en el periodo anterior. O lo que se puede escribir como la función en el nuevo precio menos la función en el precio anterior. Como el incremento del precio se llama delta P, y esta es una fracción del precio original, a esto lo llamamos a la división de lo que valió el precio dividido el precio original, el precio cuando valía 100, y lo que se incrementó. En el ejemplo que yo puse, este incremento de P sería 10. Y el precio sería 100, el precio original. Luego es posible establecer un incremento porcentual. O sea, esta fracción lo que me dice es la fracción de incremento. Y yo, si lo multiplico por 100, a eso, puedo obtener el incremento porcentual. O sea, ¿cuánto se incrementó cada 100 unidades? Análogamente, el incremento porcentual en la cantidad, esta vez, esto es el incremento porcentual en el precio, esto es el incremento porcentual en la cantidad, sería hacer lo mismo. Escribir la división de cuánto varió la cantidad en relación a la cantidad original por 100. Notemos entonces que mientras el incremento porcentual en el precio sea positivo, el incremento porcentual en la cantidad demandada correspondiente será negativo. Y así recíprocamente. ¿Por qué afirma acá, a ver, lo voy a resaltar eso, que si el incremento en el precio es positivo, el incremento porcentual en la demanda es negativo? ¿En qué se está basando para decir eso? Yo les pregunto a vosotros. Porque a mayor precio supongo que será menor cantidad demandada. Eso que dijiste, exactamente. Se está basando en en las condiciones básicas de economía, que dice, si el precio de un bien aumenta, entonces disminuye su demanda. ¿Sí? Eso es una hipótesis que se supone para los productos elementales. Bien, entonces por eso está diciendo que si yo llego a tener que el precio aumenta porcentualmente, o sea, aumentó su precio, entonces la demanda tiene que disminuir y va a tener un signo negativo. O sea, va a bajar la cantidad demandada. Si calculamos el cociente de dichos incrementos porcentuales y calculamos el límite cuando la variación del precio tiende a cero, a dicha razón se le llama elasticidad. Fíjense, entonces acá está diciendo, está dividiendo el incremento porcentual en la cantidad dividido el incremento porcentual en el precio. Y a eso le está tomando el límite cuando yo varío el precio prácticamente en nada. ¿Vieron que yo les dije recién, aumenté la Coca-Cola de 100 a 110? Bueno, acá me está diciendo, ¿qué pasaría si yo la Coca-Cola la aumento no en 10 pesos, prácticamente nada, de 200 a 200, perdón, de 100 a 100 y un poquito más, casi cero. Entonces, esto sería lo que se llamaría la elasticidad, que si se dan cuenta tiene forma de derivada. Entonces, esto me quedaría como límite del precio sobre la cantidad, sobre la división porcentual. Este precio y cantidad son estos que estaban dividiendo, ¿no? Que simplemente los acomodó. Y después el 100 con el 100 se simplificó, por eso no figuran acá. Y me figura la variación de la cantidad en el numerador dividido la variación del precio en el denominador.
El precio y la cantidad originales supuestamente eran fijos. Por eso el precio y la cantidad los puedo sacar fuera del límite. O sea, este precio fue el que salió del límite acá, esta cantidad es la que salió del límite acá abajo. Y cuando yo tomo el límite de este cociente, eso es la derivada de la función precio, en función del precio. ¿Se entiende? Este límite, que quedó acá, esto, es la definición que nosotros vimos de derivada. Bien, entonces eso es la elasticidad, este cálculo. Entonces ahí aparecen, depende de que haya dado ese valor, esto que es lo que llamamos la elasticidad, si yo le tomo un módulo a ese valor, dependiendo del resultado que me haya dado, el valor numérico de ese resultado, yo puedo clasificar la elasticidad. Por eso dice, luego, de acuerdo al valor que tome nu, que es la letra griega esta, vamos a clasificar la demanda de la siguiente manera. Si nu llega a dar 0, la demanda se dice perfectamente elástica. Es decir, que la cantidad demandada del bien no se modifica en absoluto al variar el precio. Un ejemplo, bueno, no sería el mejor ejemplo, pero, porque estos casos, tanto el caso nu 0 como el caso nu infinito, son casos muy extremos. Pero, por ejemplo, ponele que uno habla de un producto que no puede dejar de consumir más allá del precio, como qué sé yo, sería el combustible, por ejemplo. El combustible, por más que lo aumenten, en 2 pesos el litro del mes que viene a este mes, si vos tenés un auto y lo querés seguir usando el auto, no lo vas a dejar de usar. Por eso la demanda del producto, del petróleo, no va a disminuir, así aumenta el precio. Por eso se dice que es perfectamente inelástica. O sea, la demanda no se ve afectada por el precio, por la variación del precio. Si nu está entre 0 y 1, la demanda se dice inelástica. Es decir, la demanda varía en forma proporcionalmente menor a lo que varía el precio. O sea, lo que quiero decir, si me cambian el precio del producto, se va a afectar la demanda, lo que yo demando, pero en proporción muy pequeña. ¿Sí? No va a cambiar mucho. Eso, por ejemplo, a ver con qué producto podría llegar a pasar. Que no sé, el que recién dije. Un producto, por ejemplo, el que fuma cigarros, el que le gusta fumar. Si le aumentan el precio del cigarrillo, probablemente no lo deje, probablemente. Pero probablemente disminuya la cantidad que fuma. Todo esto hablando entre comillas, ¿no? Por eso se dice que esa demanda es inelástica. Se modifica, pero en una proporción mucho menor a que la que puede variar el precio. Por ahí, en vez de fumar un atado, fuma, qué sé yo, 15 cigarros por día. Si el nu llega a dar 1, la demanda se dice unitaria. Es decir, que la demanda varía en la misma proporción en la que varía el precio. Exactamente la misma proporción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo subo el precio en 100 pesos, por decir algo, la demanda, la gente empieza a demandar en la misma proporción ese producto, en la misma proporción porcentual. O sea, si yo subo, ¿por qué hablo de proporción porcentual? Porque es como bien expresada la unidad, ¿no? Uno dice, si un producto, espérame que escribo algo ahí, estaba, por ejemplo, 100 pesos, y vos variás el precio en el 10%, aumentás, hay un aumento del 10%, ¿cuánto sale el producto ahora? En 110. 110, exactamente. Si para 100 pesos las personas que demandaban el producto, o sea, demandaban 200 artículos de ese producto, vamos a ponerlo así, o sea, ponele lo que dije antes, ¿no? Si la Coca-Cola está a 100 pesos, la gente demanda en el mercado 2.000 Coca-Colas. Ahora, que la demanda sea unitaria significa que si aumentaste el precio de 100 a 110, ahora la demanda de ese artículo va a variar en la misma proporción porcentual. O sea, ahora ahí vas a vender un 10% menos, o sea, va a haber una demanda de 10% menos de ese artículo. Entonces, ¿cuántos artículos van a demandar ahora? 1800. 1.800. Exactamente. O sea, no es que varíe en la misma cantidad, no es que tengo que restarle 10 a 200, tengo que variarle en la misma proporción. Y acá saldría de tomarle el 10% de esto, que es 20, perdón, que es 200, y restárselo a 2.000. Entonces, esto es un 1.800. Bueno, eso es lo que significa que la demanda sea unitaria, que varían en la misma proporción porcentual. Bien, ahora, si el nu llega a dar más grande que 1, de 1 al número que sea, mientras no sea infinito, la demanda se dice elástica. Es decir, que varía en una proporción mayor a la que varía el precio.
A ver, eso generalmente se dan con productos que no son prioritarios, ¿no? Ni que son por ejemplo, si a mí me varían el precio del jabón para lavar la ropa, yo compro, por ejemplo, el suavizante Vívere, ponele. Si me varían el precio, lo más seguro es que yo me pase a otro producto y que haya una demanda mucho. Si me varían un poco el precio, compro otro, no sé, suave. Pero digo, es como que varía en mayor proporción porcentual. Digamos, es como que si me aumentan el precio de algo, varía en una proporción más grande la demanda que voy a tener, en una forma negativa, ¿no? Lo que quiero decir es, si yo, por ejemplo, ahora a 100 pesos, si me aumentan un 10%, yo ahora que sale 110, ahora, si cuando estaba a 100 pesos yo consumía 2.000 artículos, o demandaba 2.000 artículos de un bien, ahora que está a 110, es como que esto bajó en un porcentaje todavía mayor. No es la misma proporción en la que bajó la demanda. Y ahora, por ejemplo, lo que demandaría son 1.400 artículos. ¿Sí? Por eso la demanda se dice elástica. Varía en mayor proporción la demanda, lo que demanda el producto, que lo que varió el precio. Bueno, y por último, la demanda se dice perfectamente elástica cuando el nu es infinito. Ese sería el caso en la que si me aumentan un poquito el precio de un producto, yo lo dejo de usar totalmente. Que me cuesta pensar un ejemplo ahí, porque es un caso muy extremo. Pero algo que vos digas, yo lo vengo comprando, pero si me aumentás en un centavo este producto, lo dejo, no se me ocurre, sinceramente. Son casos muy extremos por eso, tanto el cero como el infinito. ¿Se entendió básicamente lo que dije, chicos? Sí. Sí. Ok. Entonces, escribí un par de ejemplos. En un ejemplo, no sé si hay otro. No, mira, es el único ejemplo que escribí. Vamos a ir al ejemplo. Ese. Vamos a agrandar. ¿Qué dice? Sea Q, la cantidad, 4.400 por 20 menos P. La función demanda. O sea, esto es una función de demanda de cierto artículo. Halla su elasticidad para los siguientes niveles de precios. P5, P10, P15. Nótense algo, ¿no? La función, cuando nosotros estamos haciendo este análisis, estamos suponiendo que la función cantidad está en función del precio. Está despejada la cantidad en función del precio. Por eso acá esta fórmula que me da está la cantidad expresada en función del precio. ¿Cómo hago para hallar la elasticidad y clasificarla después, ¿no? Clasificar la demanda. Lo voy a hacer acá. ¿Qué era la elasticidad? Vamos a escribirlo así. Elasticidad. Hay que Es, decir de qué tipo es el... Primero tengo que hacer el cálculo numérico para clasificar después la demanda. Pero Ah, la elasticidad se calcula haciendo el precio por la derivada de la función cantidad en función del precio sobre la función en función del precio. O sea, eso es la elasticidad. Entonces, por ejemplo, vamos a escribirlo, para P igual 5, cuando el precio sea de 5. ¿Cuál va a ser la elasticidad? La elasticidad de este artículo de un bien para 5. ¿Qué voy a tener que hacer? F de P dice ahí, ¿no? ¿Sí? O sea, tendría que hacer 5 por la función derivada, Sí, sí. evaluada en 5, sobre la función original, evaluada en 5. Todo eso. Entonces, esto va a quedar como si fuera 5. ¿Cuál sería la derivada de la función esta?
¿-1? ¿Y el 400? Menos 400, creo que sí. Menos 400. Está ¿sí? fuera. Una constante. Porque claro, la constante queda, o si lo distribuyo me queda menos 400. Bueno, esa es la derivada, no en 5, en cualquier valor, parece, porque me queda una función constante, sobre... ¿Y cuánto vale la función en 5? $6.000, creo. Bien. A ver. Sí, 6.000. 6.000, ok. Perfecto, vamos a poner con 6.000. Ese cero me quedó medio... Bueno, acá lo que me molesta del PowerPoint es que yo no puedo deshacer. Ese cerita me quedó medio lejos, pero no pasa nada. Ok. Pluma. Bueno, vamos a poner 6.000, porque si no va a parecer que está haciendo otra cosa ese cero. Bueno, y de acá la idea es que obviamente uno puede simplificar un 0 con un 0, otro 0 con otro 0, es como decir dividir por 100 arriba y abajo, y me está quedando menos 20 sobre 600, 60, perdón, lo que sería menos 2 sextos, lo que sería como hacer menos un tercio. ¿Qué significa esto? Es inelástica la clasificación. Claro, o sea, en verdad este valor, para usar esta clasificación, el nu, a ver, esperen que lo escribo, lo voy a escribir con rojo, creo que se ve mejor. El nu sería el módulo de este numerito. Y esto daría un tercio, como dice Carlos. ¿Y ese valor en qué categoría cae? ¿Es 0? ¿Está entre 0 y 1? ¿Es 1? ¿Es más grande que 1? ¿O es infinito? Está entre 0 y 1. Está entre 0 y 1. Por eso, como esto está es más chico que 1, y obviamente es más grande que 0 porque le sacamos un módulo a algo, la demanda es inelástica. Esa es la clasificación de la demanda. Bueno, quiero escribirlo. La demanda es inelástica. Y ahora vamos a, por último, ¿y qué significarían estos números, no? ¿Qué significaría ese 1 y ese 3 en términos de proporción? Los maté, me parece, ¿no? Fíjense qué estaba en el numerador cuando hicimos este cálculo y qué estaba en el denominador. Cantidad. Cada vez que baja uno en la cantidad demandada. Acuérdense que Aumentaría 3. claro, es algo porcentual, es algo de porcentaje. O sea, la proporción sería esa, ¿no? De 1 a 3. Claro, Cantidad sobre precio era. sí, exactamente. ¿Sí? O sea, esa sería digamos, como una interpretación rápida, ¿no? Porcentualmente, al variar el precio, ¿cuánto varía la cantidad? ¿Piden la Dijimos que relación esa en los problemas usualmente o no? se puede interpretar así, como se puede interpretar el costo marginal, como cuánto variaría el costo de producir una unidad más, como es una aproximación, obviamente no es exacta, ¿no? Pero se puede interpretar como la proporción que da entre lo que varía la cantidad y al variar el precio. La cantidad demandada, ¿no? ¿Cuánto varía la cantidad demandada al variar el precio? ¿Se entiende lo que digo, chicos? ¿O parece chino básico? No, sí, estoy tratando de procesar a ver cómo uno lo puede decir. Me parece perfecto. A ver, les doy un segundo para que lo piensen. ¿Cómo se puede decir? O sea, cada vez que el precio varía en 3, la cantidad El 3%. variaría El el 3%. 3%, variaría en un 1%, disminuiría la cantidad demandada. Claro. Por eso acá dice, la demanda varía en proporción menor a lo que varía el precio. Entonces, diría, si un bien, llamémoslo un bien
qué sé yo, X. No sé, podría ser una computadora. Hablemos de aumentar, porque uno generalmente piensa que las cosas aumentan y no disminuyen, pero aumenta en un 3% su precio en el mercado. La interpretación rápida que tendríamos con este valor es que entonces la demanda del bien, la demanda de X, lo que demanda la gente de ese bien, ¿qué pasa? Disminuiría en 1%, ¿no? Disminuiría, claro, disminuye en un 1%. Y se puede interpretar al revés, porque como ese signo negativo puede estar arriba o abajo. Lo que pasa es que vos tenés que saber que si aumenta el precio, nosotros estamos guiando por esa ley universal, por esa ley, digamos, prefijada, que si aumenta el precio, disminuye la cantidad. Ah, También se bien. puede interpretar al revés en el sentido de, si un bien disminuye su precio en el mercado en 3%, la demanda del bien aumenta en un 1%. Siempre van en sentido contrario. ¿Se entendió esto que te dije, Carlos? Sí, estoy tratando de procesar. O sea, la otra postura sería, es como que siempre tiene que ir, por eso da negativo, porque están siendo en sentido contrario. Si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, Claro, acá diría, si un bien X disminuye su precio sí, en un 3%, la cantidad demandada de ese bien, acá sería aumenta un 1%. en un 1%. Claro, Claro. ya Es como, estaba en la definición adelante, que decía correspondiente será negativo y recíprocamente. claro, Ah, exactamente. Eso es lo que aparecía de este lado, acá. Notemos que mientras el incremento porcentual sí, sea positivo, el incremento porcentual de la cantidad demandada será negativo. Y recíprocamente. Eso. Bueno, eso pasó para 5. De la misma forma, haciendo cálculos muy parecidos, podemos sacar, no me queda espacio acá en la cuenta, por ahí tendría, bueno, lo hago acá al costado, lo mismo para 10, lo mismo para 15. Entonces, ¿cuál sería la elasticidad? Le escribo L, elas, de 10. Y bueno, por lo que dijimos, la elasticidad de 10 sería hacer 10 por menos 400, porque la derivada siempre nos está dando lo mismo. ¿Por qué? Porque acá la demanda es una recta. La función demanda es una recta que es decreciente. Acuérdense que la función demanda en función del precio es una función decreciente, o sea que nos da negativa, siempre la pendiente, sobre, bueno, habría que calcular cuánto da la función original esta en 10. Quedaría 4.000, si no me equivoco. Y me queda 4.000 sobre 4.000. Eso daría menos 1. ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, a mí me dio menos uno. Bien. Obviamente, cuando yo le saque el módulo a eso, la demanda es unitaria. Eso significa que el porcentaje en que yo varíe el precio de un producto, ese va a ser la misma repercusión que yo voy a tener en la cantidad demandada. No, si yo varío el precio de un producto en un 10%, lo aumento, lo disminuyo, la cantidad demandada, justamente, si lo disminuyo, va a aumentar en un 10%, y si lo aumento, va a disminuir en un 10%. Siempre en orden, en el sentido inverso a lo que hace el precio. ¿Hasta ahí? Sí, este se entendió más Perfecto. rápido. Bien. Y por último, la elasticidad de 15, que es lo que pide por último acá. A ver, vamos aquí. Lo hago con otro color. No sé qué color elegir. Un naranja podría andar. Entonces, la elasticidad de 15 esta vez, yo tendría que hacer la cuenta. 15 por menos 400, porque ese es el valor de la derivada, siempre, dividido lo que sería, bueno, de reemplazar acá 15. Sería 15, de 20 menos 15 sería 5, y 5 por 400 es 2.000. Cuando pongo a simplificar acá, bueno, un 0 se va. Bueno, tendría que usar otro color tal vez. Un 0 se va con un 0, un 0 se va con un 0. 4 por 15 es 60, 600. 600 sobre 20 es 60 sobre 2, da un 30, me parece. Si no estoy equivocado.
¿Alguno me confirma si hice bien o...? ¿Cómo? Da 30, sí. Perfecto. ¿Qué significa que dé 30 en 15? Que la demanda es elástica. La demanda es elástica. Eso significa que, fíjense cómo lo podemos interpretar, ¿no? Que cuando el precio de un producto varíe levemente, en este caso sería en un 1%, porque abajo del 30 hay un 1%, Sí, sí. la demanda disminuye en un 30%. Este es un menos 30, ¿no? Ante todo, yo le puse 30, pero es un menos 30. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, es 15 por menos 400, ¿no? sí, dividido 2000. Me da menos 3, ¿puede ser? A Puede mí ser. también me dio menos 3. 30. Ah, porque yo puse 200. Sí, está perfecto. Da menos 3. Estoy totalmente de acuerdo. Que lo borro. Igual me parecía también medio fulero que cambié tanto. Pero bueno, está bien. Es menos 3. Pero vamos a lo mismo. Eso significa que la demanda sigue siendo elástica y lo que pasa es que si vos variás el precio, cambiás el precio del producto en 1%, ponele que lo aumentás. Si vos aumentás el precio del producto en 1%, la cantidad demandada de ese bien disminuye en un 3%, en una proporción mayor a la que aumentó el precio. ¿Claro para todos eso? Sí. Sí. Ok. Eso es lo único que nos faltaba explicar de esta unidad. Vieron que no es tan traumático. Vamos a dejar de compartir un segundito. A ver, ¿qué ejercicios hay de esto? Porque yo la verdad no me fijé. Vamos a sacar un segundo a la pizarra. Bueno, acá también dice cambio porcentual en la cantidad sobre cambio porcentual en el precio. Bueno, y acá habla un poco de los incrementos. Si quieren ver otro ejemplo, acá dice cómo calcular, acá dice cómo calcular el NU. Voy a ocultar esto. Bueno, y acá está esto de que estábamos haciendo recién, que es lo de cómo clasificar la demanda. Entonces, no usa el valor cero e infinito, porque como digo, son casos extremos. Bueno, pero acá está haciendo un gráfico de lo que pasaría con la función demanda. Demanda inelástica, o sea, demanda elástica, demanda normal. O sea, lo que llama demanda normal, yo calculo que es lo que llama la demanda unitaria, ¿no? Esa que tiene elasticidad unitaria. Acá, fíjense que esta sería la demanda, en el orden que lo vimos, la inelástica, que es cuando está entre 0 y 1, el NU, o sea, o la elasticidad, que significa que vos el precio lo variaste en una cantidad alta, por decirlo de alguna manera, pero no varió en la misma proporción la cantidad demandada. Eso generalmente pasa con productos que no podés dejar de usar más allá del precio que tengan. Por ejemplo, yo les dije el combustible. Si el precio del combustible me lo aumentan, lo más seguro es que lo sigo, yo lo sigo usando y no disminuya su uso en la misma proporción que el precio. De hecho, el combustible me lo venían aumentando hasta cuando tenía la moto todos los meses. Y yo lo tenía que seguir usando, lamentablemente. En cambio, la demanda elástica lo que hace figurar es que si vos variás el precio de un producto en una proporción pequeña, la cantidad demandada disminuye mucho. O sea, pasó de esta cantidad que demandaban originalmente a esta. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. O sea, dicho de otra forma también, si quieren. Para un precio dado, yo estoy decidido a comprar esta cantidad la gente está decidida a demandar esta cantidad de bienes de ese bien. Ahora, si me aumentás el precio, la cantidad disminuye, porque al aumentar el precio, disminuyó la cantidad. Y también estamos basándonos en que la función demanda es decreciente, acuérdense siempre de eso. En todos estos gráficos, la función demanda es lo que está graficado, el azul, y siempre es decreciente. En cambio acá, la cantidad demandada es porcentualmente idéntica a la cantidad fijada en el precio. Lo que vos varias el precio, va a variar en la misma proporción la cantidad. Proporción, ¿eh? O sea que este gráfico, en realidad no es un gráfico de la cantidad y el precio, es un gráfico del precio porcentual y la cantidad porcentual. Por eso es como que este triangulito es como si acá se forma un triángulo isósceles, que tiene idéntica base e idéntica altura. Bueno.
Bueno, y acá están los problemas de elasticidad que son, podemos hacer uno por ahí como para, a ver, ¿qué dice? No sé si para hacer. El 36 dice, determina la elasticidad puntual sabiendo que la ecuación de la demanda es tanto. Bueno, donde K y Q, qué raro que ponga eso, no sé si ayuda mucho el problema. Por ahí, no sé si tampoco me ayuda, los ayuda a ustedes que lo resuelva ahora. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Estos están buenos. Bueno, elijan un ejercicio. 36, 37, 38, 39 o 40, perdón. Del 36 al 40. Y lo hacemos juntos. No sé si están viendo la guía ustedes. Adelante de ustedes la tienen o. ¿El 40? Bueno, le fuiste al último directamente. Vamos a hacerle 40. Esperen que aumento un poco acá el tamaño. Eso, un poquito más. Ahí está. Bien, vamos a copiar el 40. Prácticamente vamos a terminar la clase con esto, porque después mucha teoría no me queda por explicar. Ustedes tienen que ponerse a hacer ejercicios. Acuérdense que la clase del miércoles vamos a empezar con los métodos de integración. Así que es importante que ya tengan todo más o menos cocinado con esta guía. ¿Dónde está mi pizarrón? Acá. Ocultemos esto. Vamos a corrernos. Vamos a corrernos. Bueno, último ejercicio que vamos a hacer entonces. Ok, vamos a ver. Dice. Están viendo el pizarrón todos, ¿no? Sí. Bien. Dice, un fabricante de puertas de aluminio puede vender actualmente 500 puertas por semana a un precio de 80 pesos cada una. Entonces, fíjense, vamos a ir interpretando los datos. ¿Qué sería este 500? La cantidad ¿La cantidad qué? de puertas de aluminio. Sí. En verdad yo quería que digas la cantidad demandada. Ah, bueno. La cantidad de puertas demandada semanalmente, porque me dice que eso es lo que por semana, es lo que se vende, lo que se demanda, es de 500. 500 puertas. Es como la Coca-Cola, ¿no? Que yo decía, se venden en un mes 2000, que obviamente no es real lo que estoy diciendo, simplemente era para entender el concepto. Ok, vamos acá. Bien. Profe, Sí, siempre lo tomamos como, porque yo lo hubiese interpretado como una función de oferta y no demanda. no, pero siempre la elasticidad es como que analiza la demanda, no analiza la oferta. Listo. Siempre. Está bien. Okay. A un precio de 80 pesos. Dice, si el precio baja a 75 pesos cada una, o sea, nunca pasó esto, bajó el precio de un producto. Bien, dice, si el precio baja a 75 pesos cada una, podrían venderse 50 puertas adicionales por semana. Estimen, dice, la elasticidad actual de la demanda para las puertas. Entonces voy a escribir esa información. Si el precio, bueno, es como repetir eso. El precio ahora, el precio actual es de 75 pesos. Dime, Charles. Ese sería el delta P y el delta Q. Claro, me está diciendo que lo arme, no me está dando la función acá, porque si se dan cuenta en ningún momento me habla de la función precio en función de, cantidad en función del precio, que eso es de lo que habla lo que estuvimos viendo hace rato. Nunca cita la función que me expresa la cantidad en función del precio. Me da datos puntuales. Entonces me está diciendo que a partir de esos datos puntuales, yo estime la elasticidad.
¿sí? Yo para calcular exactamente la elasticidad debería tener la función, y no la tengo. Entonces, pero la podemos estimar si sabemos cómo se formó la elasticidad, que es esto de los delta, y del cálculo porcentual. Ahora lo vamos a hacer, pero termino de escribir esto. Acá sería, si el precio actual es de 75, entonces se venderán 50 puertas adicionales por semana. Bien, vamos a esto. Nosotros para hacer el cálculo, la estimación de la, si se acuerdan, a ver, la elasticidad, la voy a poner como nu. La elasticidad era el límite cuando el precio prácticamente no cambia en nada, de lo que sería la variación porcentual, que será 100 por lo que varía la cantidad. Todo esto está en el PowerPoint, ¿no? En relación a la cantidad original sobre 100 por lo que varió el precio en relación al precio original. Esto es lo que es, digamos, la elasticidad. Que otra forma, si te pones a acomodar acá, simplificar el 100 con el 100, acomodar, esto se puede expresar como precio sobre cantidad por la derivada de la función respecto al precio. Y como Q supuestamente es la función en el precio, esto también se puede escribir, lo como hacíamos recién, precio por la derivada de la función respecto al precio sobre la función precio. Esta es la forma en que calculamos recién la elasticidad en todos los problemas que tuvimos en el PowerPoint. Bueno, resulta que yo no tengo la función. No puedo calcular la derivada de la función porque no la tengo. No tengo la función porque no la tengo. Bien, entonces me pide que aproxime o que estime este valor. Que lo vamos a hacer desde antes de calcular el límite, únicamente con los datos porcentuales. Entonces, yo tengo que empezar a preguntar. Primero, ¿cuál fue la variación de la cantidad? ¿Cuánto cambió la cantidad? 50. 50. Exactamente. 50 puertas, bueno, sería la unidad. Después, ¿cuánto varió el precio? Cinco. 75. En 5, claro, porque sale, pero 5 positivo, 5 negativo. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo se calculaba la variación en el precio? Positivo porque es la variación, no puede ser negativa. No, pero acordate que la elasticidad en todo este momento nos estaba dando negativa a nosotros, Carlos. Sí. Porque si la cantidad va en un sentido, el precio va en el sentido inverso. O sea, ¿cómo hacía uno para calcular la variación de algo? Por ejemplo, acá, déjeme que lo borro acá. Acá sería Restaba la uno variación. máximo y mínimo, o dos cantidades. Uno escribe cuál es el precio inicial que consideró y en cuánto cambió. ¿Cuál era el precio original? 80. 80. Ahí está. Menos ¿Y cuál fue el 75. precio final ahora? 75. Eso. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer para sacar la variación, lo que varió el precio? 80 menos 75, 75 menos 80. No, 80 menos 75. No, 75, a ver, ¿Por qué? menos. O sea, acá sería, si quieren en palabras lo decimos así. Precio final Ah, menos precio inicial. Listo. menos precio inicial. Acá pasa lo mismo con este. Lo que pasa es que no sabía si era necesario aclararlo. Acá nosotros pasamos de fabricar originalmente, a ver, déjame ver, 500 puertas a fabricar 550 puertas. Entonces, acá cuando uno hace, bueno, la cantidad final fabricada menos la cantidad inicial fabricada, uno tendría la cantidad que terminé fabricando ahora es 550, menos la cantidad inicial, que eran 500. Esto da 50. Bueno, ese es el 50 que habíamos puesto acá. Acá de la misma manera, lo que varió el precio es un incremento negativo, es menos 5. Bien, pero yo no me quedo con estos valores. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder aproximar la elasticidad?
Eso es la variación nada más. ¿Qué cálculo tengo que hacer yo? A ver, ¿las tengo que dividir? Pero, ¿por qué no tengo que dividir? Por ejemplo, el 50. Vamos a escribirlo con azul. ¿Por qué no tengo que dividir? Por el precio. Por el precio. Pero antes, fíjense que esto. Ah, sobre Por la cantidad. cantidad actual. Por la cantidad original. ¿Cuál era la cantidad original? El 50 lo voy a dividir por el 500 o el 550. 500. Por el 500. Eso está en el numerador. Ahora, abajo en el denominador voy a dividir el menos 5 por quién. ¿Por el 80 o por el 75? Por el 80, porque era el precio inicial. Eso, por el 80. Y en verdad yo lo que tendría que hacer es cada uno multiplicarlo por 100. ¿Por qué? Porque esto es la variación porcentual de la cantidad y esto es la variación porcentual del precio. Lo que pasa es que como yo sé que esos 100 se van a terminar simplificando, los escribo solamente a forma de decir, bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que se llama la variación porcentual, lo escribo con el símbolo, de la cantidad, que es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Uno, ponele, dejo ahí eso en pausa un segundo, ponele que yo gano 30.000 pesos. Y ahora de golpe me dan una actualización de mi sueldo y me dicen, bueno, a partir de ahora vas a cobrar 32.000 pesos. Entonces uno dice, bueno, en proporción, ¿cuánto cambió mi sueldo? Bueno, y uno lo que tendría que hacer es decir, bueno, lo que varió en proporción es lo que haya variado el precio, el sueldo, ponemos, sobre lo que valía originalmente. El sueldo, o sea, sobre los 30.000. Eso es lo que cambió porcentualmente mi precio en relación al original. Eso es lo que interesa, ¿no? Eso es lo que estamos dando acá. ¿Cuánto varió el sueldo en relación a lo que originalmente tenías? Bueno, eso es un ejemplo de lo que estamos haciendo acá. Y a multiplicarlo por 100 lo ponemos en porcentaje, nada más. Bueno, tenemos esa cuenta. A ver, ahí. Bueno, esta es la variación porcentual del precio. Entonces, esto termina dando igual a, bueno, el 100,100 digo, lo pusimos simplemente anecdótico para decir que estamos comparando las variaciones porcentuales. De acá, finalmente, del numerador, 5, un 0 con un 0 se puede ir, 5 sobre 50 es un décimo. En el denominador son 2 múltiplos de 5, me queda menos 1 sobre 80 dividido 5. 625. Gracias. Ahí, y esto es, espera, y ahí me quedó Final me menos 1. A ver si se ve. Menos 1,6. No. Estoy haciendo A mí me mal. dio menos 1,6. Sí. Ok. Bien, da menos 1,6. Eso es una aproximación de la elasticidad. ¿Y qué me estaría diciendo? En verdad no puede interpretarse tan así porque, como digo, no tenemos la función. Pero ¿qué me estaría diciendo esto? ¿Cómo es la demanda? La demanda, obviamente, lo que llamamos nu es el módulo de eso, ¿no? Que es 1,6. ¿Cómo sería la demanda? Será elástica, ¿Elástica? elástica. Elástica en el sentido de que como un elástico, ¿no? Se tira o cambia en una proporción más grande. Si vos variás un poco el precio, la cantidad demandada disminuye en una proporción más grande. En ese sentido. Elástica. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, y ahí el problema. Obviamente todo esto se les voy a pasar por ahora en el mail cuando suba el video, se los paso el pizarrón por si les sirve.
pero creo que ya estamos. A ver, ¿cómo estamos en el tiempo? Sí, estamos re bien. ¿Alguna duda final, chicos o chicas? ¿Pregunta de esto algo, o de otra cosa? No, yo no. No. Bien. Bueno, entonces creo que estamos genial y listos para terminar la clase de hoy. Bueno, entonces, bueno, dejo de grabar.